Ya, 9:42. Estaba conversando con algunos amigos vía WhatsApp. Ya llegó nuestro siguiente invitado en este lunes pleno de análisis nomás. Y me decía alguien a través del WhatsApp a propósito de algunos comentarios que pusimos en el segundo bloque recién, cuando hicimos un recuento desde cómo ve la BBC de Londres el inicio del conflicto con el origen del neoliberalismo hasta lo que pasa hoy día y los problemas que son los que la gente está exigiendo solución en las calles, pasando por lo que ocurrió ayer en el portal de la dehesa, pasando por una escena de la película Machuca, pasando por la visión y el llamamiento, según mi interpretación, que hace Tomás Mochati, director de Bio Bio, y cómo cierra Mirna Chindre. El más rato vamos a escuchar a Mónica González, Premio Nacional de Periodismo. Y hay algunos que no les parece, sobre todo lo de Mochati, pero yo creo y los invito, a mí tampoco, lo tengo que ser sumamente sincero, pero los invito a reflexionar en términos de todas las miradas, porque creo que tenemos que tener la capacidad de poder ver todas las miradas. Todos tenemos opiniones distintas. Hay algunos que quieren a las Fuerzas Armadas en las calles, otros que no. Hay algunos que están de acuerdo con lo que anunció ayer el presidente Piñera de este proyecto de ley para sacar a las Fuerzas Armadas para proteger puntos críticos, como él ha dicho. Otros dicen que no. Otros entienden que esto es parte del acuerdo de la paz y de la nueva constitución, y si no hay uno no hay otro, aunque deberían ir por caminos paralelos. Otros que no. Y así, pues si somos todos distintos. ¿O no es así? Mi querido Javier Ruiz, sociólogo, ¿cómo anda? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, Javier. Mauro, buenos días. Que nos ha costado traerte, está muy solicitado, Javier. Ah, sí, mira, vine apurado, así que no sé qué decir, pero tomando tus palabras... Confírmeme lo que acabo de decir yo, somos todos distintos, podemos opinar todos iguales. Somos todos distintos y bienvenida a la diferencia, claro. ¿No? Si no hubiese diferencia. No, pues sería muy... el punto está que hoy día esa diferencia exige ser expresada como una mayoría para poder resolver el conflicto, porque de otro modo, si seguimos en la diferencia, digamos, y esto no avanza, la cosa se estanca. O sea, si seguimos esta mirada hacia acá, esta mirada hacia allá, hay que derrumbar algún camino, al menos con una mayoría, no con todo. Lo ideal sería con todo. El momento te exige ojalá una representación fiel de toda esa diferencia. Y por eso que es penoso, por ejemplo, que en el acuerdo del PC haya quedado fuera, el Frente Amplio se haya arrestado, por nombrar un evento de todos estos episodios de este mes, digamos. Javier, pero estamos viviendo momentos de polarización. Yo mostraba hace un ratito lo que sucedió ayer en el portal de la dehesa, que no sé si lo viste, pero hubo un enfrentamiento social. O sea, la gente que vive de más alta... de mejor posicionamiento económico, sí, por ejemplo, los estratos altos, de estratos altos, con gente que también vive alrededor de la dehesa, ¿no? Pobladores de gente sector, de que fueron medios bajos, exacto, y en algunos casos hasta un poquito más de menos que medio bajo. La dehesa, alrededor, sí. Es que la dehesa, claro, la dehesa era un sector rural. Exactamente. Hasta hace fue cambiando con las últimas décadas. Y fueron a protestar al portal de la dehesa, que es como un mall chiquitito que tiene la dehesa, ¿no? Sí. Para contextualizar, yo ya lo explicaba antes. Y se conformó un enfrentamiento social. Entonces el tipo que vive en la dehesa de mejor situación económica le decía, claro, ándate a tu población, roto, Tal cual. Claro, exactamente, con garabato incluye todo. Sí. Y el otro le responde, vivimos acá. Bueno, y la realidad supera la ficción, porque eso que pasó ayer en la dehesa, Machuca, la película, nos muestra imágenes, es decir, ándate a tu población, rota. Claro que sí. Bueno, la mostramos también con Alain Kupperheim interpretando ese... Bueno, para el conflicto de la unidad popular puede ser resumido en muchos aspectos. Uno de ellos es la lucha de clases, la división social del país, que fue un factor fue de algún modo la levadura que llevó al quiebre de la institucionalidad. Y fue eso mismo, tal cual. Patricio Guzmán en sus documentales lo muestra muy nítidamente, cómo las clases sociales se enfrentaron una vez que ya estaba todo destruido. Y eso fue finalmente el fermento que llevó al golpe. Pero fíjate que acá en este movimiento, en este estallido, en estos días que han estremecido Chile, no han sido las diferencias sociales el factor que ha estado ahí puesto permanentemente. No lo ha sido. Al contrario, ha habido una expresión de la clase media emergente, como solemos llamarla, o los sectores medios bajos, muy clara, muy nítida,
con violencia incluso, había una expresión de la clase media. Hay que recordar que la consigna el cambio de la Constitución no era una consigna inicial del estallido, fue una consigna que se fue dando progresivamente a medida que sectores medios se fueron sumando al paro. Y tu hipótesis, lo conversamos el otro día fuera del micrófono, es que es gracias a la clase media, la clase media ilustrada, es la que logra instaurar. La clase media ilustrada coloca la idea y los sectores de izquierda que son clase media básicamente, que no son clase media baja, son ellos los que colocan, digamos, esta idea del cambio de la Constitución en buena hora, digamos. En buena hora. De modo que no se ha visto en Chile hasta ese episodio muy particulares, salidas de madres de personas que, digamos, viven en una realidad como la dehesa, que yo no sé si los magallánicos en general no conocen esa realidad, pero sería bueno algún día mostrar, o que la gente busque fotos, videos de la dehesa, que es otro mundo realmente. No se han visto, al contrario, se ha visto en Chile una gran unidad. Lo decía Raúl Sor hace algunos días en su análisis, que un rasgo distintivo de este movimiento social es que tampoco ha habido xenofobia. O sea, en Europa los movimientos, los estallidos y los movimientos sociales han sido con xenofobia, no a los migrantes. Cerremos nuestras fronteras. Ya, por ejemplo. Eso hace que, y en Estados Unidos también, eso hace que gane un Trump, por ejemplo. Lo mismo un Bolsonaro en Brasil. Pero lo que se vio ayer en la dehesa, que fue bastante impresionante, es el atisbo de algo que pudiese empezar a venir o algo aislado. No, yo creo que lo que se empezó a ver que venía y que no ha agarrado mucha fuerza es en todos los estratos sociales la defensa de sus intereses barriales, comunales, como por ejemplo supermercados, farmacias. Eso lo vimos, ¿recuerdas? Sí. No agarró tanta fuerza, no llegó a ser un enfrentamiento entre manifestantes y personas que defienden su propiedad. En sectores medios bajos sobre todo se dio muy fuerte eso, en la Feria Franklin, y eso no agarró mucha fuerza, quedó ahí, digamos. Pero esto otro no, yo no le veo mayor resonancia que el hecho puntual. Las demandas, o sea, si ha habido un fenómeno también transversal entre muchos, porque esto da para hacer ciencia social por unos 5 años más, ha sido el aprendizaje. O sea, si hay algo que ha ocurrido en la sociedad chilena, es una comprensión de muchas cosas que no estaban acabadamente comprendidas. Se ha comprendido mucho, hay muchas cosas que se han comprendido con este estallido. La proliferación de información en las redes, obviamente también mucha información extrema, la gente ha tenido que poder filtrar información, pero aún así, digamos, el proceso de comprensión en la sociedad es un fenómeno muy interesante. La Constitución ha sido uno de los libros más vendidos del último mes. Lo más vendido. Claro, la gente se ha interesado. Ya, ¿cómo tenemos que analizar a Sebastián Piñera, Javier? Porque yo creo que también hay una transversalidad respecto de que tantos adeptos o quienes votaron por Piñera como los que no votaron por Piñera o que son contrarios al pensamiento, al formato de cómo llevar un país respecto de Piñera, tal vez se encuentran en un punto de convergencia que es no has manejado bien la situación. ¿Lo crees tú así o es lo que había y hay que avanzar con los bueyes que se tenía en ese momento? Mirado desde esta vereda, que es la vereda de afuera del Palacio de la Moneda, la vereda de afuera del Ejecutivo, todos... y yo también tendemos a coincidir en aquello, en que el presidente no ha manejado bien el conflicto. Si uno estuviese adentro podría evidentemente morigerar ese análisis, porque otra cosa, como dicen los políticos, con guitarra. No le ha sido fácil al presidente. Yo creo que ningún presidente hubiese tenido, digamos, a cabalidad la bestia por el freno. Ha sido muy difícil. Ahora, le haya tocado quien le haya tocado. Yo creo que le haya tocado incluso un gobernante de la Concertación, que la Concertación, si en algo fue ducha, fue en la capacidad de controlar y reducir los conflictos, la capacidad de negociar, de dar trato, por el oficio de los políticos de la centroizquierda. Mayor muñeca, mayor muñequeo, ¿no? claro.
la derecha por historia, por tradición, tiene más cercanía al tema de la reducción rápida de los conflictos sociales, que es un poco lo que dice Desbordes, ¿no? En su, que es una persona que ha ejercido un liderazgo muy importante en la derecha, diciendo que en mi sector la gente está acostumbrada a sacar a la policía a la calle y con eso resolver el problema. Y lo dice él como ex carabinero. Claro, como ex carabinero, y además es la única figura política, el único presidente de partido, sea de izquierda, de derecha, que llama a seguir movilizándose. Si no, la gente de mi sector no va a entender lo que está pasando. El otro día precisó sí que... Ya, sí, lo precisa. Pero claro, dice que no llama a marchar, sino que a estar atento, pero da lo mismo. La verdad es que es muy importante. Se necesitarían más Mario Desbordes en todos los sectores políticos. Y fíjate, bueno, volviendo al presidente, ¿cuál es la posición política del presidente hoy día? El presidente hoy día no gobierna, tiene cero legitimidad. La caída de la legitimidad del Ejecutivo y de la política en general recae sobre todo sobre la figura presidencial, porque vivimos en un régimen presidencial. Aun cuando hubiese tenido un desempeño moderadamente mejor, le habría caído la teja también en términos de la legitimidad. Cero legitimidad en la sociedad, sumado al pobre y nefasto desempeño de Carabineros, que ha sido el talón de Aquiles del Ejecutivo. ¿Qué es lo que le queda? Lo que conversábamos hace algunos días al presidente. Básicamente un juego político al interior de la moneda. Ahí sigue siendo presidente. Ahí sigue siendo presidente para sus subalternos, para la vocera, para el ministro del Interior, que yo me imagino que le consultan todo y a muchas cosas al 90% tiene que decir que sí. Y los que hoy día son de algún modo los operadores son Blumer y Rubilar. Digamos, son las personas, además jóvenes, curiosamente, que están tendiendo lazos con el Parlamento, me imagino yo intentando tender lazos con los alcaldes. Lo de Briones de Hacienda también ha sido importante. Sí, fue importante, es un tipo que no tiene, digamos, la apuesta teatral de Larraín, ni el peso del apellido. Entonces, ha servido bastante. Digamos, en eso no lo ha hecho mal. Si uno lo mira desde la perspectiva de esos cambios, han sido positivos para bajar un poco, digamos, el nivel. Cecilia Pérez hubiera sido impresentable en esta coyuntura. Le hubiera hecho más benzina al fuego que... Es que lo hizo las primeras veces. Y lo hizo las primeras veces. Claro. Entonces, en ese sentido fue un acierto, pero el presidente no gobierna. Cero legitimidad política, cero capacidad de movimiento. Es lamentable. A ver... Ayer el presidente ha anunciado que va a enviar un proyecto para sacar a las Fuerzas Armadas para proteger puntos críticos, ¿no? Eso es bueno y malo. Eso es bueno y malo. Por eso quiero saber tu opinión. Porque se supone que este proyecto que va a enviar al Congreso es parte del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿no? Creo que te está sonando un celular. Sí, lo vamos a apagar inmediatamente. creo es parte, si es que lo entendieron o no lo entendieron así, quienes firmaron el acuerdo, ¿no? Yo no sé si es parte del Acuerdo por la Paz. No lo vi en ningún... No está. Pero se subentiende, tal vez como la hoja en blanco. Claro, ¿no? El problema es que se pueden subentender muchas cosas. Mira, desde la perspectiva de el presidente y su equipo se está adelantando ante lo que ya a todas luces vista es claro, que el movimiento no va a cesar, que lo que ha menguado ha sido la masividad y la violencia también ha menguado bastante con focos. Pero también tienen claro, como toda la gente, que esto puede volver si es que los pasos que se han estipulado en el acuerdo se empiezan a desdibujar por la mañosería política, como decía quien era que Sharp utilizaba en el Estado Nacional el concepto de la mañosería política. La mañosería. Es un buen concepto. Pero en el fondo tiene que ver con la forma en cómo siempre son mañosos los políticos, porque es su forma de traducir la realidad, ¿no? Transándola permanentemente en la forma de actuar de los políticos. ¿Está obsoleto eso o va a seguir siendo así? Va a seguir siendo así, porque digamos, o sea, es pensable un político franco, directo, que diga las cosas como son, es imposible. Siempre tiene que esconder algo. Chuta. Y claro, porque ponte tú, si hay un conflicto grave, no sé, un problema grave, no puede llegar y, supongamos que llegara un extraterrestre, y no lo puede llegar y decir enseguida a la población, va a tener que irlo diciendo de manera gradual. Un poco la función, se puede hacer bien y se puede hacer mal. Se puede especular demasiado, se puede mentir y se puede esconder, que es un poco a lo que se ha llegado en la actualidad. O sea, esa función de traducir la realidad de manera gradual o de interpretar la realidad de manera gradual se puede hacer bien, porque es la labor de gobernar también, ¿no es cierto?, de morigerar, de moderar,
de mandar mensajes no catastróficos bueno, es lo que ha hecho y lo que solicitó La Moneda con los canales de televisión abiertos, en no mostrar todo lo que está pasando o tratar de bajarle la intensidad a las marchas, a las movilizaciones. Eso lo pidió el Ejecutivo. Pero claro que sí, claro. Pues hace un par de semanas. Y en estos tiempos no es bueno, en estos tiempos se requiere máxima transparencia. Pero volviendo a la solicitud del proyecto de ley del presidente, decíamos que es bueno y es malo. Mira, es bueno porque le quita la carga simbólica al estado de excepción. Porque es posible nuevamente convocar a los militares a las calles, no está descartado. Ya ellos lo tienen claro y la gente todos lo tienen claro, todos lo tenemos claro. Por ese lado es bueno, porque le quita la carga del toque de queda, del llamamiento. Pero por otro lado es también una forma subrepticia de llamar a los militares nuevamente y que estén en la calle, cambiando el nombre. Entonces es bueno y es malo. Es de esperar que no sea necesario sacar a los militares a las calles nuevamente. O sea, lo entiende Piñera que sí, porque va a enviar un proyecto y apenas se le aprueba el proyecto, si es que se le aprueba, y ahí viene mi otra pregunta, va a sacar inmediatamente a la protección de los puntos críticos, tal cual como lo he dicho ayer. Si no fuese así, ¿corremos el riesgo de un golpe de Estado? No. ¿De un autogolpe o un autogolpe? No sé si un autogolpe, ¿de los militares? Un pronunciamiento. ¿De los militares? Sí, claro, esa es la única organización que podría hacer un golpe, son los militares. Sí, por eso. Que tienen las armas. No creo que... O sea, bueno, en estos tiempos uno ya no puede decir nada. Pronosticar, ¿no? Claro, no se puede, pero sí que está un poco lejos del horizonte. Un golpe de Estado de los militares está lejos del horizonte, no lo creo. Podría ser de los carabineros, que son los que están más angustiados, sometidos a presión. Sobrepasado con dobles discursos, con discursos internos y con discursos externos absolutamente incongruentes. Lo que está pasando en Carabineros es lamentable. Sí, es digno de análisis. Sí, es digno de análisis. Ellos vienen experimentando destituciones de generales desde hace bastante tiempo. Sí. 2 generales antes del actual, de Rosa, que ya se pidió la destitución también. El Paco Gate, que es el tema de la corrupción por apropiación de fondos ilegales, de manera ilegal, el caso Catillanca, la operación Huracán, donde se demostró que eran falsos los WhatsApp que incriminaban a gente de la coordinadora Arauco Mayeco, y ahora esto. Entonces es una institución que hace aguas por todos lados y el general Rosa no ha contribuido bien, al contrario, ha sido bastante deplorable las declaraciones, ¿no? Sus declaraciones y eso que es periodista. Sí. El hecho que haya dicho internamente de que él no va a dar de baja a nadie le otorga un impulso y una fortaleza a los carabineros que no es necesaria en estos momentos. En estos momentos ellos requieren ser insuflados de prudencia, de moderación, de cautela, porque la cantidad de heridos es enorme. Volviendo al analista Raúl Soler, él mencionaba también dos hitos importantes, el Mayo francés y los movimientos de Hong Kong, que ya llevan más de 3 meses. Sí, claro. En Hong Kong, un solo muerto, pero porque se cayó de una escalera. Sí. Y una sola persona con un balín en el ojo, que ha sido, digamos, profusamente denunciado, ha generado más manifestación y está judicializado. En protestas muy masivas, tan masivas como esta. En el Mayo francés, que fue un estallido juvenil también muy fuerte, que es recordado en la historia, no hubo ni un muerto. Entonces, claramente, a todas luces vistas, bueno, y el general Rosa dice que van a llamar a la policía de Canadá para que les Canadá, Francia, capacitación. España. O sea, eso ya demuestra, digamos, de que la policía nuestra nunca ha estado preparada en realidad. O sea, es la misma policía de la dictadura, que era brutal en sus procedimientos, ahora también ha sido igual de brutal, o más quizás, yo creo que igual de brutal, y durante todos estos años, y en esto me pongo un poco frente amplista, la Concertación tampoco hizo mucho por profesionalizar y enmendar la formación de los carabineros. No se hizo mucho, no se hizo nada en realidad. Y el proyecto de modernización y profesionalización todavía está ahí en el Congreso, el que envió el presidente Piñera. Eso tiene que avanzar rápido. Bueno, va a ir dentro de este proyecto, ¿eh? Ojalá. Sí, se lo anunció ayer, que iba a ir dentro de este proyecto. Vamos a ver si se va a aprobar. Eso es muy importante porque el costo del despertar de los chilenos ha sido alto también. Lo último, Javier, ¿cuál es tu visión respecto a nivel local?
cómo ha sido la actuación, por decirlo de alguna manera, de los parlamentarios, diputados y senadores respecto del conflicto y del gobierno local. ¿Cuál es tu sensación al respecto? Bueno, yo veo al senador Bianchi sumándose al coro, digamos, más extremo. Siempre está, digamos, a la vanguardia de lo más extremo. Bueno, eso se valora. La senadora Goich poco parecido en general la DC. La DC ha tenido un desempeño un poco bastante tibio en todo esto. De hecho, en el acuerdo fue básicamente Frente Amplio y la UDI los que lograron, digamos, y que venían negociando un mes antes y tendieron redes y se pusieron de acuerdo. Sí. Y bueno, hay que obviamente destacar y defender al diputado Boric por lo que hizo. Fue muy valiente y habla de él como muy buen político. De hecho, nosotros ya lo veníamos viendo, porque en su segunda elección, en general, en las elecciones los parlamentarios tienden a bajar moderadamente la votación, y él la sube en la segunda votación, lo que demuestra, digamos, una muy buena capacidad política de trabajo en terreno. Y en este caso, el hecho de haberse empeñado en llegar hasta el final del acuerdo y haberlo firmado, yo creo que habla bien de él, porque si bien el acuerdo tiene riesgos, que los hablaremos en otro evento, es una puerta que se abre, y en ese sentido hay que valorarlo y trabajar sobre ella, sobre esa puerta que se abre. Vamos a ver si hay algunos que firmaron el acuerdo de paz y nueva constitución y van a votar a favor del proyecto del presidente Piñera en los próximos días. Hay que verlo. Ahí hay una linda duda a poder resolver en las próximas horas. Claro. Sociólogo Javier Ruiz, un gusto que nos hayas acompañado, bueno, Javier. Gracias. Se nos hizo corto el tiempo, para variar, volando. Ya va a volver a acompañarnos Javier. Pausa y vamos a hablar de la encuesta CADEM que salió hace algunas horas, y que la propia CADEM habla del guarismo más bajo en la historia de un presidente de Chile, con 12 puntos, y vamos a escuchar la Premio Nacional de Periodismo Mónica González respecto de lo que está sucediendo en Chile. Pausa y venimos.